Hola, estamos conversando con el profesor Pablo Llanelo. Él es investigador de la Fundación Hayek en Argentina y el tema que nos ocupa es el del cumplimiento de la ley. Uno abre un diario aquí en Guatemala y no es raro que encuentre una, dos, tres propuestas de leyes nuevas para mejorar algo, para regular algo, para componer algo. Y la pregunta que a mí me asalta a eso es, ¿por qué se multiplican tanto las leyes pero no cumplimos las leyes? Porque hay una larga tradición de no cumplir la ley. Sí, así es. Luis, mira, tengo que decirte que no es un problema exclusivamente de Guatemala. Lo mismo que me decís vos, si abrís los diarios en Guatemala, te va a ocurrir si abrís los diarios en Argentina. El problema del no cumplimiento de la ley y la asociación directa con los temas de inflación legislativa, esto que vos mencionabas, de pedir normas y normas para reformar y enmendar, es un problema que azota toda la región de América Latina. Las razones son múltiples y de distintos tipos de factores. Existen factores, si se quiere, más externos que pueden asociarse a temas más culturales, y existen factores más internos que incluso van con aspectos ético-morales de los pueblos que habitan la región de América Latina. Ahora, en cualquier caso, sí es cierto que lo que se evidencia en el caso de las normas que no se cumplen es un desfasaje entre lo que es la norma formal, podríamos decirle, y la norma material. Si existe un determinado esquema de normas previsto por un gobierno en un momento determinado, se supone que esas normas deben tender a explicar o a conformar por qué los grupos se comportan de determinada manera. Cuando eso no ocurre y la norma no refleja los problemas de coordinación que tratan de resolver los grupos, es cuando se produce esta separación que vos me decís. Y habría que hacer la distinción, que es muy propia en este caso, en lo que normalmente se conoce como estado de legalidad contra el estado de derecho. El estado de derecho implica necesariamente que las normas que existen se cumplen y que los individuos acatan esas normas incluso de manera espontánea, sin necesidad de estar pensando en el cumplimiento normativo. Mientras que en el estado de legalidad es un esquema procedimental. O sea, hay una cantidad de normas que existen, que están sancionadas de acuerdo a los procedimientos legalmente previstos, pero los individuos no la cumplen, ¿no? Quizás los motivos por los cuales eso ocurre son bastante diversos, pero muchas veces podemos conjeturar que se obedecen a que existen, a que los legisladores creen que pueden obrar de manera, llamémosla, ilustrada o con un conocimiento absoluto sobre las relaciones sociales, cosa que creo que vos y yo sabemos que no puede ser así. O sea, nadie puede prever todo lo que va a ocurrir en el campo social y en las relaciones humanas. Pero entonces, ¿de qué sirve la ley si no puede corregir y si no puede enmendar lo que está mal en la sociedad? ¿Qué objeto tiene poder legislar si no se puede cambiar lo que está mal? Bueno, es que en realidad la ley no tiene que surgir para enmendar cosas que están mal. Los individuos solos pueden corregir lo que está mal, porque ellos saben qué es lo que ellos buscan, qué es lo que necesitan, más o menos. Entonces, una ley que lo que tenga por finalidad es no permitir que los individuos se desarrollen en el marco de su libertad, definitivamente va a tender a no cumplirse, porque se va a inmiscuir tratando de indicarle al individuo qué es lo que debe hacer, sin saber si es efectivamente lo que el individuo quiere. Entonces, la ley no tiende a corregir lo que está mal en la sociedad. La ley lo que debe tender a hacer es a captar efectivamente esas necesidades que los individuos buscan plasmar. Sin embargo, uno podría pensar que parecería evidente que hay individuos que no saben lo que es bueno, la gente que come grasas en exceso, por ejemplo. Debería de haber una ley que prohibiera el consumo de grasas en exceso o que regulara el contenido de las grasas en los alimentos, por ejemplo. Si yo consumo calorías en exceso y voy al médico y el médico me dice, mire, no tiene que consumir calorías en exceso porque es perjuicioso para su salud, es perjudicial, y yo lo sigo haciendo, es una decisión libre mía. No puede ser que tenga una norma que me lo impida. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo tengo una norma que me lo impide y yo lo quiero hacer, deliberadamente voy a encontrar la forma de hacerlo.
Es como, y ahí se produce esta disociación, que quizás en el caso de la salud a veces no se ve tanto, pero hay problemas económicos o hay problemas políticos en donde afecta a gran parte de la sociedad, en donde los individuos el comportamiento va por un lado y lo que las legislaturas o los gobiernos buscan va por otro lado. Esto ocurre más que nada porque los incentivos de la sociedad van por un lado y los incentivos de los gobiernos muchas veces van por otro. ¿Y este incumplimiento de la ley tiene algún costo? Sí, seguramente. El incumplimiento de la ley, el incumplimiento de la ley en sentido formal, de la ley que efectivamente existe, es que los individuos se quedan al margen de estar en el estado de legalidad previsto por el Estado. Aparecen estas economías en negro, que normalmente se las denomina, y lo que hacen es trabajar al margen de lo que supuestamente está permitido. Sería mucho más sensato, mucho más sano para la sociedad reconocer esos problemas y manejarlas dentro del Estado de Derecho. Y desde el punto de vista estrictamente material, los costos existen porque es una economía que no va a alcanzar el tamaño que podría alcanzar, el nivel de transacciones no va a alcanzar la dimensión que alcanzaría si fuese abiertamente reconocida, ¿no? Y eso es en términos económicos. ¿En términos morales tiene algún costo la existencia de esa multiplicidad de legislación que no se cumple? Bueno, la realidad es que en términos morales es un poco complicado de afirmar. Es claro que el individuo va a conocer a través del mecanismo racional, ¿no? La razón que nos identifica a todos como individuos, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Si uno ve la evolución de las sociedades occidentales, va a percibir que los individuos normalmente van descubriendo a través de los mecanismos racionales y observando lo que ocurre a su alrededor, qué es lo correcto y qué es lo no correcto o incorrecto. La no observancia de lo que los individuos consideren como correcto por parte de las autoridades va a generar un costo moral a la sociedad del no cumplimiento de la ley. Y hemos hablado de ley y de legislación, de Estado de Derecho y de Estado de legalidad. Y la pregunta que me asalta es, ¿qué es ley propiamente dicha? ¿Qué es una ley? Bueno, es una pregunta complicada. Hay un montón de respuestas que han dado distintos autores, grandes autores. Pero uno puede distinguir entre una ley en sentido estrictamente formal, entre una norma que lo que busca es regular un comportamiento determinado, y una ley en sentido más general, que lo que busca es regular en forma abstracta para todos los individuos por igual determinado tipo de comportamientos, ¿no? Eso es lo que se llama la ley en sentido material. Lo que pasa es que tanto la ley en sentido formal como la ley en sentido material tienen que vincularse con un concepto que incluso es anterior, que es el concepto de derecho. Que si la ley, ¿cómo es que la ley respeta al derecho? Es una cuestión bastante tradicional en nuestras sociedades identificar la ley con el derecho, pero pueden no ser lo mismo. ¿Y qué pasa si la ley viola el derecho? Bueno, si la ley viola el derecho, esencialmente lo que va a pasar es esta anomia del no cumplimiento de las normas. Si tuviéramos que elegir entre muchas leyes que no se cumplen y pocas que se cumplen, por muy bien intencionadas que sean las que no se cumplen, ¿por dónde habría que ir? No, definitivamente es preferible pocas leyes que se cumplan. De hecho, lo importante es que lo importante no es tanto la ley como su contenido, sino como el respeto a los derechos que le son propios al individuo. ¿Hay algo que le esté vedado a la ley? Bueno, justamente, violar estos derechos. No pueden avasallarlos, porque cualquier avasallamiento lo que va a implicar es un cercenamiento a las posibilidades del individuo de realizarse y de cumplir los fines dentro de su libertad. Pues muchas gracias, profesor Llanelo, por haber compartido estos pensamientos, estas ideas con nosotros. Un gusto, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes.